Hola a todos, quien les habla es la ingeniero Carmen Teresa Carpio Milano. Con respecto al reto 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Matrícula 22002645 de la materia de Derechos Humanos en el ámbito internacional B2 en la licenciatura de Derecho impartida por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato por la asesora maestra Diana Patricia Josefina Orcástica Hernández a la fecha del 13 de febrero del 2024. Para este retro nos piden analizar dos casos. El primer caso se trata de Ana. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. En el caso de Ana, quien fue ilegalmente detenida, encerrada e incomunicada por personal de la policía en México, se plantea una grave violación de derechos humanos. La petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alega que el Estado mexicano no cumplió con su deber de investigar los hechos denunciados, sancionarlos y buscar los responsables, así como brindar la reparación a las víctimas. Por lo que argumento la responsabilidad del Estado mexicano en las siguientes numerales. 1. Detención ilegal y privativa de libertad de Ana. El policía detuvo a Ana sin justificación legal. Además, recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Esto constituye una clara violación de los derechos humanos, como lo son la libertad personal y el trato humano digno. Artículos 5 y 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Además, la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud del mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales de conformidad al artículo 19. Y el segundo es la falta de investigación y sanción, ya que Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. Es importante mencionar que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, en concordancia al artículo 8 y 25 de la Convención de los Derechos Humanos, del cual México forma parte. Y el artículo 21 de la Constitución mexicana dice que regula las facultades de las autoridades policiales y el ejercicio de la acción penal. En resumen, el Estado mexicano incumplió con su deber de proteger los derechos fundamentales de Ana. Por lo tanto, considero que existe una responsabilidad estatal en este caso. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe evaluarlo y garantizar que se haga justicia a Ana. El segundo caso se trata que durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevela una multa o sanción de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición.
De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Ahora bien, Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa, es decir, los 1.500 pesos. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y además fue boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Durante la pandemia por COVID, las autoridades enfrentaron desafíos sin precedentes al intentar proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento. En el caso de Andrés, que es un hombre de situación de calle, plantea cuestiones importantes sobre la responsabilidad del Estado mexicano en esta situación. En cuanto a que si existe responsabilidad por el Estado mexicano, mi respuesta es afirmativa. Considero que existe responsabilidad por el Estado mexicano. En este caso, a continuación, le voy a fundamentar mi respuesta. 1. Los derechos humanos y emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria por COVID-19 no exime al Estado de su deber de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a quienes que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En este caso sería Andrés, que se encuentra en situación de calle. Además, la Ley General de Salud faculta a las autoridades para tomar medidas necesarias en situaciones de emergencia sanitaria, pero estas medidas deben ser proporcionales y respetar los derechos fundamentales de las personas. Además, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que cualquier deterioro o violación de los derechos humanos atribuido a la acción o omisión de las autoridades compromete la responsabilidad internacional del Estado. 2. La detención y la multa. La detención de Andrés y la exigencia de pago de una multa sin considerar su situación de calle y falta de recursos económicos son acciones que afectan sus derechos fundamentales como persona. El Estado debe garantizar que las sanciones sean proporcionales y justas, especialmente en caso de personas en situaciones de vulnerabilidad o situación de calle. Otro hallazgo es el boletinado en redes sociales. La difusión de la fotografía en Andrés en redes sociales con comentarios negativos es una violación clara a su dignidad y privacidad como persona. El Estado tiene la obligación de proteger la integridad y reputación de todas las personas, incluyendo aquellas que hayan infringido la norma. Y por último, puedo nombrar que la jurisdicción militar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes localizaron que Andrés, por una asociación civil y la presentación de su caso ante la jurisdicción militar y la Corte Americana de Derechos Humanos, demuestran la gravedad de la situación. El Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a su debido proceso y a la justicia, sin importar su condición social. Derechos que están consagrados en la Constitución, en el Código Penal Federal y en la Carta Magna de los Derechos Humanos. En conclusión, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de todas las personas, incluso durante una pandemia. Las acciones tomadas contra Andrés parecen haber vulnerado sus derechos y es crucial que se investigue y se tomen las medidas para evitar futuras violaciones para personas como Andrés que están en situación de calle y en situación de vulnerabilidad. Ahora, este reto lo puedo concluir que de acuerdo al artículo 1 constitucional, en su tercer párrafo, se establecen las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Estas responsabilidades son prevenir, como que el Estado debe tomar para medidas que eviten que se violen los derechos humanos. Esto implica acciones y políticas que protejan a los ciudadanos y eviten situaciones que puedan atentar contra sus derechos. Otra es investigar cuando se denuncien violaciones de los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales.
Esto en busca de aclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Otro punto sería sancionar. Si se comprueba que se han violado los derechos humanos, el Estado debe aplicar las sanciones adecuadas a los infractores. Esto en virtud de garantizar la rendición de cuentas y la impartición de justicia. Y otro sería la reparación de daño. Cuando se ha vulnerado los derechos, el Estado debe tomar medidas para reparar el daño causado a las víctimas. Esto puede incluir compensaciones económicas, rehabilitación o medidas para evitar que se repitan este tipo de violaciones. Obligaciones que están respaldadas, como lo dije, por la Constitución y los tratados internacionales en lo que México es parte. Además, los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, comparten la responsabilidad de garantizar y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos. Es fundamental que todos conozcamos nuestros derechos y que las autoridades cumplan con estas obligaciones para asegurar una sociedad justa y respetuosa